UD 107.1 MHz, Magnética FM. Estás entrando al universo del rock. Un panorama local, nacional e internacional de la música más importante de esta era. Entrevistas, información, invitados, eventos, divulgación y muchas cosas más. Un programa hecho a la medida y exigencia de los radioescuchas y seguidores del rock. Esto está iniciando. Quédate con nosotros. Estamos al aire totalmente en vivo.
Buenas tardes, el día de hoy tenemos un programa que los acérrimos seguidores de Pink Floyd nunca se imaginaron escuchar por la radio FM. Decimos acérrimos porque hay millones de personas que conocen a la banda, pero la conocen en una faceta, en una era. Los más diestros, bueno, conocen toda esa discografía de los años 70, sobre todo a partir del disco de El lado oscuro de la luna, Animals, The Wall, y luego ya los últimos discos con ya nada más David Gilmour como líder de lo que quedaba de Pink Floyd. Pero hay una etapa previa que se va enlazando con la historia de la banda durante casi 30 años, que es la historia del cine y Pink Floyd. El día de hoy nos vamos a meter el programa aquí en la plena soledad porque nuestra compañera Lucero, que nos apoya en el tema de la programación y de los controles, está de vacaciones, pero ahí está el buen Roberto como león enjaulado de aquel lado del portal, echándonos la mano para que la transmisión pueda salir de manera adecuada. Bueno, es un maestro el Roberto, sí, es muy bueno para como locutor, imagínense, como programador, y bueno, él se va a quedar con las ganas de dar las efemérides el día de hoy. Pues yo también me las voy a brincar porque aun cuando hay cosas interesantes como el aniversario del Mob Rules, es de todo es lo que yo más celebraría. Roberto tiene datos muy específicos sobre lo que ha sucedido en la historia del rock el día de hoy, pero ahora que estábamos precisamente recreando la historia del Mob Rules ahí en el Facebook, híjole mano, que bien estaría un programa del Mob Rules. Creo que tampoco se ha hecho, así como nunca se había hecho del Born Again, pues creo que hacer uno del Mob Rules valdría la pena. Pero bueno, estamos con Pink Floyd, estamos hablando del cine. ¿Cómo inicia en este tema documental, cinematográfico los Pink Floyd? Bueno, si nos vamos a registros oficiales, porque hay mucha maqueta, hay mucho video suelto, hay mucho material que luego con el tiempo empezó a circular en las redes, en el YouTube, etcétera. Pues la primera película aparece por ahí de 1967. Algunos la identifican como Pink Floyd 66-67. Así aparece de manera profusa en muchos países. En otros lados ya le agregaron el Let's Make London, que es, pues sí, también como una manera de darle más contexto comercial a lo que fue una pequeña película. Es un documental de 30 minutos donde aparece Syd Barrett como líder de la banda, como fundador de los Pink Floyd, con Richie Bright, con Nick Mason y con Roger Waters tocando en una iglesia abandonada, bueno, en un espacio que realmente le da una dimensión a lo que era ese Pink Floyd psicodélico de 1966-67. Esa película tiene una característica muy especial. El otro día también, hace un tiempo, platicando aquí con el buen Roberto, le decía, bueno, es que en esa película aparece por primera vez John Lennon y Yoko Ono, pero sin haberse conocido. Yoko Ono estaba haciendo un performance por ahí, estaba ahí haciendo algún tipo de suerte artística, y John Lennon pasa a su lado y ni la reconoce. Bueno, hasta que no le dio ciertos brebajes, pues ya el pobre Lennon ya cayó ahí bien redondito, pero en ese momento no se conocían, y aparte de la magistral participación de Syd Barrett, estaba muy completo en aquella época, se le denota su juventud y su ímpetu de liderazgo en los Pink Floyd. Pues también esa escenita donde aparece John Lennon y Yoko Ono también es memorable. Lo que acabamos de escuchar ya en el inicio del programa, sí, ya fue propiamente una música para película. Escuchamos una melodía clásica, Cymbaline, que de hecho, de toda esa etapa discográfica de música para películas, es la única melodía que Pink Floyd de pronto tocó durante los años 70. Prácticamente esta es una discografía desconocida para muchos Pink Floyd maniáticos, pero miren, yo les recomiendo no solamente que escuchen More, que es el disco del cual acabamos de escuchar este track, que no nada más escuchen Cymbaline. Hay una canción muy buena que se llama La canción del Nilo, es una rola protopesada, vamos a llamarlo, era muy hard, increíble lo que hacía Pink Floyd en aquella época, de la cual hay una versión que también les voy a recomendar, que pertenece a la banda Voivod, que aparece en su disco Los Otros Límites. Es una banda canadiense de metal tecnológico, de
metal extremo, que empezó con el death metal y que luego se metió a cuestiones un poco más progresivas. Y bueno, en ese disco de More fue hecho por encargo de un director de cine, Miguel Ángel Antonioni. Él les encarga la música para una película sobre droga, una película sobre libertinaje, una película que fue muy censurada en su momento, que se desarrolla en Ibiza y que narra las peripecias de un romance que termina de manera bastante dramática. Quienes hayan visto la película, es fácil de darle clic a la red y encontrarla. Van a encontrar una experiencia de esa psicodelia europea de finales de los años 60, principios de los 70, también ya viviendo en el tema del tráfico, con el tema de la manipulación de las conciencias. Es una película muy fuerte que sí tuvo cierto reconocimiento y que sí también desde luego tuvo pues toda una trayectoria en su momento a cargo de los Pink Floyd. Si bien no utilizaron esa música para sus conciertos, sí hay algunas presentaciones para televisión, sobre todo en Francia. Fue una etapa en la que Pink Floyd se la pasaba viviendo en Francia, que también ustedes pueden acceder sin mayor problema para poder degustar esta música de un disco que a mí en lo personal me fascina. Viene otra canción, yo le recomiendo mucho una canción que se llama Verde es el color, Green is the color. Es una melodía también finísima, suave, pero también con una cadencia progresiva de lo que Pink Floyd hizo por encargo, un disco de culto, pero también un disco magistral. Bueno, estamos aquí totalmente metidos en este tema del universo del rock. Acabamos, repito, de iniciar con esto que acabamos de escuchar del disco More, del soundtrack de una película de 1970 desarrollada en Francia. Nos vamos a ir a mensajes y vamos a regresar directamente con música de otra película, también del mismo director, que se llamó Le Valle, que también es parte de un soundtrack que vamos a comentar cuando regresemos de mensajes de Magnética FM en un momento más. Estás en el universo del rock. Continúa con nosotros. Participa en las dinámicas que tenemos para ti el día de hoy. Es otoño y en Magnética FM ofrecemos una programación útil y atractiva. Hacemos radio para los ciudadanos hispanoparlantes del mundo. Magnética FM tiene para ti información fresca, noticiosa, de las principales radios oficiales del mundo, las 24 horas. Magnética FM. Somos una emisora eminentemente ciudadana, eminentemente productiva. Sigue con Magnética FM en este otoño, juvenilmente clásica. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 16:15. La temperatura 19 grados. La humedad 51%. El hombre debe comprender la nueva realidad que lo rodea para poder garantizar su salud en este nuevo modelo de vida, y sus acciones deben partir de conocimientos verdaderos para protegerse del COVID-19 y otras enfermedades. Mantén una distancia no menor a 2,5 metros con otras personas. Usa cubrebocas, si agregas lentes y careta mucho mejor. Lava continuamente tus manos. No toques tu cara, en especial ojos, nariz y boca. Aliméntate sanamente. No te automediques. Desinfecta tus artículos personales como llaves, cartera y teléfonos celulares. Ventila lugares cerrados por lo menos 15 minutos. Si estás en recintos cerrados sin ventilación, el riesgo de contagio por coronavirus aumenta un 57%. Para mayor información consulta a los expertos. En Balach, Control y Reubicación de Plagas, te ofrecemos equipo y accesorios para desinfección y productos sanitizantes. Teléfono 128-4888 o vía WhatsApp 444-188-1414.
Aún tenemos mucho más aquí en el universo del rock. Sigue la transmisión en el Facebook Live de Magnética FM. Estamos totalmente en vivo. Heaven sent the promised land. Looks alright from where I stand. 'Cause I'm the man on the outside looking in. Waiting on the first step. Show me where the key is kept. Point me down the right line because it's time to let me in from the cold. Turn my land into gold. 'Cause there's a chill wind blowing in my soul, and I think I'm growing old. Flash the red is what's the deal? Got to make it to the next meal. Try to keep up with the turning of the wheel. Mile after mile, stone after stone, you turn to speak, but you're alone. Million miles from home, you're on your own. So let me in from the cold. Turn my land into gold. 'Cause there's a chill wind blowing in my soul, and I think I'm growing old. Bright by candlelight, and her by my side. And if she prefers, we never stir again. Someone sent the promised land, and I grabbed it with both hands. Now I'm the man on the inside looking out. Hear me shout, come on in. What's the news? Where you been? 'Cause there's no wind left in my soul, and I've grown old.
Seguimos adelante en este programa de películas de Pink Floyd, de cine en la música de esta banda, una de las más importantes en la historia de la música. Y bueno, ya encarrilados con esa película, con ese soundtrack que tuvo un éxito relativo, Barbet Schroeder, que es realmente el director de ambas películas, con Le Valle, segunda película, intenta pues capitalizar un poquito el relativo éxito que tuviera More. ¿Por qué digo relativo? Porque ya comentamos, tuvo mucha censura, pero el soundtrack fue muy bien recibido. O sea, aun cuando Pink Floyd no hizo gira ni pretendió comercializar la música así como lo habían hecho o lo habían intentado con sus discos previos, sobre todo como lo habían intentado con el Madre de Corazón Atómico o con el Umaguma o el Platillo de Secretos, donde ya una banda totalmente completa, integrada, estaba buscando el éxito. Con More fue algo así como lo hicimos por encargo, ¿no? Quedó muy bien. Y bueno, Le Valle, el disco que podemos identificar como el soundtrack, los que son bastante aferrados a la trayectoria de Pink Floyd recordarán un disco que se llama Obscurity Clouds, la oscuridad de las nubes, la oscuridad de la bruma. Ese disco es considerado por los mismos Pink Floyd, imagínense, el disco maldito de los Floyd. Es el disco que ellos reniegan. En algunas entrevistas ellos decían, bueno, es que lo hicimos casi a fuerza, no teníamos interés, la película no nos gustaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, que se sepa, en ningún concierto han tocado o llegaron a tocar una melodía de este disco de Obscured y de esta película a la que hago referencia. Bueno, es una película que se filma en 1971 y aparece ya de manera comercial en 1972. Se graba en Nueva Guinea. Trata de las aventuras de la esposa de un cónsul francés que con un grupo de post-hippies, vamos a llamarlo también de esa forma, se integran a la vida comunitaria de tribus, se supone que perdidas en ese paraíso, en ese lugar tan lleno de naturaleza. Y ellos, al estar conviviendo con los lugareños, se dan cuenta que la civilización nunca llegó al lugar y que la gente tiene un ritmo y una forma de vida totalmente ajena al occidente. Es decir, ellos no conocen de dioses, ellos no conocen de medios de comunicación, bueno, los que existían entonces, y en este sentido también tratan de recrear estos extranjeros, estos europeos, estos franceses y alemanes que llegan a este lugar, tratan de convivir y también tratan de promover la civilización entre los originarios, entre los grupos originarios de ese paraje de la Nueva Guinea, que también es manejado de manera imaginaria, no como un país, pero sí como una región salvaje, natural, como le podamos denominar. Y bueno, al final de cuentas, los que terminan siendo adaptados no son las tribus, no son los integrantes de los grupos originarios que viven en el lugar, sino los que se adaptan a la realidad de la naturaleza son los invasores y terminan inclusive teniendo relaciones personales entre ellos. Yo no digo de algo relativamente, vamos a llamarlo fuerte, sino que una convivencia que los hace inclusive algunos de ellos decidir tener familia ya y quedarse a vivir de manera definitiva en ese paraje del valle. Y bueno, repito, la película, que no tuvo tanta censura como More, pues quizá ese ambiente de promiscuidad y de droga y de violencia que tuvo More, en este caso no lo tuvo. Y bueno, fue realmente una presentación a nivel comercial muy fría, no tuvo mayor repercusión y la música quedó como lo que al final de cuentas se ha terminado sucediendo con mucha música que en su momento no es reconocida y que termina convirtiéndose en música de culto. Hace algunos años, en un box set que le llaman por ahí los Early Years del Pink Floyd, que hacen una compilación de material a partir de 1966 hasta 1972, precisamente en ese punto de quiebre
aparece la música de Obscurity Clowns remasterizada y con algunos tracks adicionales en esta caja realmente sensacional que, bueno, los verdaderamente aferrados a Pink Floyd hemos degustado desde que salió hace algunos años. Era música, como otra que vamos a comentar más adelante, que se consideraba totalmente ajena a la discografía de Pink Floyd. ¿Por qué lo comento? Miren, nosotros hemos ido durante toda nuestra vida a tributos, a conciertos que respetamos y que queremos mucho, a nuestros amigos de Ecos, y en fin, una serie de tributos a Pink Floyd. Pero yo recuerdo alguna vez hacer renegar a algunos amigos que iban a esos tributos, o renegar a algunas personas que participaban en esos eventos. ¿Por qué esta música no se recreaba? ¿Por qué no se utilizaba? ¿Por qué de pronto no se podía tocar algo de More, algo de Obscurity Clowns? Pues ya de perdida de Umaguma, algo de Syd Barrett, de perdida Dominio Astronómico, que viene en la primera película de la cual hice mención, que es un documental de media hora. Y bueno, parece que estás hablando otro lenguaje, parece que estás comunicándote con gente de otro planeta, de un planeta que no es realmente el de Pink Floyd. No, miren, nosotros consideramos aquí en el universo de que a Pink Floyd se le puede sacar bastante conocimiento, se le puede sacar mucha información, mucho anecdotario, y hay que disfrutarlo como yo creo que lo estamos haciendo en este universo del rock, con música que quizá algunos de los que nos están escuchando en su vida sabían que existía. Y no hay mayor problema que buscarlo un poquito en la red, ahí está todo. Inclusive es una discografía que realmente ha tenido momentos en que se consigue con mucha facilidad. Hace 3 o 4 años hubo una serie de reediciones de esta discografía de la etapa primigenia del Pink Floyd, que se conseguía realmente de manera muy fácil. Y ya olvídense de los box sets, hay cosas monumentales de las cuales más adelante también tendremos que hacer algunos programas sobre los secretos y sobre la música poco conocida o poco divulgada del Floyd de primera etapa. Bueno, nos vamos a mensajes de la estación. Vamos a regresar con algo de otra película que todavía es de más culto, que es la película Sebrazke Point. Vamos a escuchar algo cuando regresemos. Estás en el universo del rock. Continúa con nosotros. Participa en las dinámicas que tenemos para ti el día de hoy. XHAWD Magnética FM. Es Magnética FM. Emitiendo con 5000 watts de potencia en el 107.1 de frecuencia modulada y por internet para el mundo desde Loma Blanca 198, Loma Dorada, código postal 78215, San Luis Potosí, México. Hacemos radio para los ciudadanos hispanoparlantes del mundo. Magnética FM tiene para ti información fresca, noticiosa, de las principales radios oficiales del mundo las 24 horas. Somos una emisora eminentemente ciudadana, eminentemente productiva. Con 16 años al aire. Magnética FM, juvenilmente clásica. Magnética FM. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 16:31 minutos. La temperatura 18 grados. La humedad 54%. Piensa en los niños. Vivimos en el país que tiene la mayor cantidad de niños con obesidad. La obesidad tiene muchas repercusiones negativas en la salud de un niño, en su integración y en el desarrollo de su autoestima. Los alimentos que consume afectan a su desarrollo físico y mental y son muy importantes para que el organismo pueda luchar contra las enfermedades. Todo niño debería tener mucha energía y una buena capacidad de concentración, una dentadura, piel y cabello sanos. Una alimentación apropiada no solo es beneficiosa para la salud y desarrollo del niño, sino que además mejora su comportamiento y su bienestar general. Es importantísimo enseñar buenos hábitos de alimentación desde chiquitos, ya que estos durarán toda la vida. Tomar agua pura,
Comer muchas frutas, verduras y cereales integrales y evitar los alimentos procesados son un buen comienzo para mejorar la alimentación. Ideas por Mane, en modo natural. Sígueme en Instagram, ManeDLM, y en Facebook, Ideas de Alimentación. Ya regresamos. Estás en el universo del rock. Teléfono en cabina 128-83-84 y 85. Chamber reserved for the queen. She took the note that he gave her, opened it slowly and started to read. Run to the treasury and bring me back some gold. Give it to the pawn who came, she cried. She says the White King thinks the game of chess is wrong. And all the courtiers crowded round, and this is what she told the gathering throng. Go to the store by the dungeon, take all the red paint, take all the white. Make up a new born color, cover your neighbor, we'll be alright. There will be no game today, she cried across the board. Every day will be a holiday, and all the pieces cheered as tidings spread abroad. And the pink queen sat and smiled at the cat who smiled.
Bueno, ya seguimos aquí en el programa. Acabamos de escuchar algo que proviene del disco Sebrasque Point, así se llama la película también, ¿qué es Sebrasque Point? Bueno, es un lugar, es un punto en el horizonte para poder observar la magnitud del Valle de la Muerte en California. Se llama así, el punto Sebrasque, por el apellido de un colono que descubrió ese lugar y que se asentó y que regenteaba el lugar hace más de 100 años, y así se le identifica el Sebrasque Point. Por eso Michelangelo Antonioni escoge ese título para esa película. Miren, es una historia larguísima de una de las películas de culto más importantes en la historia del cine de los años 70, 60, 70. ¿Por qué? Cine de culto vinculado con la música y con la cultura pop. Vamos a identificarlo y a delimitarlo un poquito más. Miren, Antonioni tenía la intención de hacer una serie de películas que tenían que ver con el tema de la juventud, que tenía que ver con el tema de la libertad, que tenía que ver el tema de la insurgencia de los jóvenes durante la década de los 60 y principios de los 70. Hizo una primera película, se dice Blop Up, así es el título en inglés y la traducción es un poco indescifrable. Esa película tiene una característica porque a lo mejor los actores, a lo mejor la trama nadie la recuerda, pero en esa película aparecen por primera vez en escena Jimmy Page y Jeff Beck tocando con los Yardbirds. Hay una escena donde hay una persecución del vamos a llamarlo así, del antihéroe de la película. Se mete un concierto en un garage donde están tocando los mismísimos Yardbirds en 1966. Están tocando algo así como el tren sigue rodando o Stroll On, que es una versión parecidona al tren que sigue rodando. Son dos rolas muy parecidas que provienen en la discografía que hiciera esta banda de los Yardbirds a finales de 1965 y principios del 66. En esa película Antonioni busca a los Yardbirds para que protagonicen esa escena de ese concierto donde el mismo Jimmy Page toma su guitarra y la destruye, la azota contra una de las bocinas y contra el equipo que tenían ahí los Yardbirds en concierto. La segunda película después de esta era Sebrasque Point, y en este sentido Antonioni estuvo diseñándola, concibiéndola no en un mes ni en un año, sino durante aproximadamente 4 años. Sí, no sé si ustedes logren captar esta situación. Una película concebida por ahí de 1968 y filmada a principios de los 70s, y él empezó a buscar músicos, empezó a buscar quién podría recrearle la trama, que ahorita la voy a comentar rápidamente, y bueno, escogieron a los Doors, y los Doors, pues sí, ofrecieron una sola melodía, L América, que no le gustó a Antonioni. Su mujer, su pareja de entonces, le habló de otra banda que estaba haciendo mucho ruido en Europa, en Francia, que se llamaba Pink Floyd y que tenía un disco muy bueno que se llamaba Uma Guma. Antonioni los buscó, los contrató y les pidió que armaran el soundtrack de esta película. Al tiempo solamente utilizaron una parte de la música porque se le hizo demasiado compleja, era música muy concreta, muy experimental, y bueno, si bien utilizaron parte de lo que hizo en ese momento Pink Floyd para Sebrasque Point, pidió el apoyo de los Grateful Dead y de otra bandita que se llama los Youngbloods y otras bandas más no tan reconocidas y no tan recordadas al día de hoy. Y bueno, con esa música sacan, con ese material producen esta película. Es una película subversiva. Es una película de movilizaciones en los Estados Unidos, de enfrentamientos entre jóvenes y policía, de rebelión, de muchas escenas que tenían que ver con movimientos que se estaban generando allá a finales de los años 60 con las revueltas estudiantiles que se estaban suscitando, bueno, en todo el mundo, pero que en Estados Unidos tuvieron una presencia muy importante. Y bueno, la película de Antonioni se nutría de este tema. Y esto provocó que en un momento determinado
mucha gente no le gustara el tema, o sea, mucha gente censuró, no porque hubiera escenas de exabruptos o sexo, etcétera, sino porque el tema demasiado politizado le chocó a ese espíritu conservador que permeaba pues a la gente que degustaba del cine en los Estados Unidos, y bueno, finalmente provocaron que de una inversión millonaria solamente recuperaran una pequeña parte de, no sé, 10 millones de dólares. Ni $1 millón fue recuperado en esa película. A partir de entonces Antonioni se retiró de Estados Unidos, dejó de trabajar para compañías de Norteamérica y ya se refugió en Europa, en Francia, donde ya obviamente ha tenido una carrera, tuvo una carrera muy importante durante los últimos 30 años. Bueno, después de 1970, durante 30 años aproximadamente siguió produciendo de manera intermitente mucho material cinematográfico y ya tuvo un reconocimiento diverso al que tuvo con Nebraska Point. Pero bueno, esta película yo también se las recomiendo, la verdad. Miren, a todos nos gusta The Wall, a todo el mundo nos fascina una película ya bien hechecita, con una historia, bueno, una historia media difícil a veces de interpretar, pero que al final de cuentas sí puedes sacar tus conclusiones. Olvídense, Nebraska Point es como el lado oscuro de The Wall. Es una auténtica película oscura, con temas irascibles, con temas violentos, con temas subversivos, con temas que van más allá de una lucha por la democracia y la libertad, y que de plano plantean escenarios caóticos que obviamente mucha gente en aquel momento repudió, y mucha gente dijo: no podemos estar soportando este tipo de cosas. Y bueno, nos vamos a ir a mensajes de la estación y vamos a regresar vamos a decirlo ahora sí, con la primer gran película de las dos que yo creo que sí tuvieron un éxito importante. Esta, sobre todo, Pink Floyd en Pompeya, sí fue ahora sí que el inicio de la gran trayectoria ya de todos conocidos de este supergrupo, de esta banda definitiva en la historia de la música contemporánea. Vamos a mensajes y regresaremos con algo de, imagínense nada más, del Pink Floyd en Pompeya. Si quieres participar en el programa, contáctanos. Sigue nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. Búscanos como El Universo del Rock. Magnética FM. Magnética FM. Hacemos radio para los ciudadanos hispanoparlantes del mundo. Magnética FM tiene para ti información fresca, noticiosa, de las principales radios oficiales del mundo, las 24 horas. Magnética FM. Somos una emisora eminentemente ciudadana, eminentemente productiva. Eminently citizen. Magnética FM. Juvenilmente clásica. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 16:46 minutos. La temperatura 18 grados. La humedad 55%. Aún tenemos mucho más aquí en El Universo del Rock. Sigue la transmisión en el Facebook Live de Magnética FM. Estamos totalmente en vivo.
pues nos vamos a ir ya directo al sorteo. Se apuntaron 2,326 personas. Bueno, claro, algunos se apuntaron 2, 3, 4 veces, pero bueno, creo que hoy tenemos récord mundial. Del 1 al 745, Roberto. 666 en el de Carlos. Del 1 al 357, 250. Del 1 al 528, del 1 al 211 y del 1 al 357. Perfecto, el 200. Ya tenemos todos los números el día de hoy. Si los escucharon, porque aquí el Roberto se puso a gritar como desaforado. Tenemos ya totalmente completo el proceso. Estamos listos para esta saga tan interesante e importante de lo que fue Pink Floyd en el cine. Vamos a cerrar. Escuchamos algo del disco de Pompeya. Vamos a cerrar con algo de The Wall. Vamos a pensar qué tendremos para la próxima semana. El buen Roberto ya estará con nosotros aquí dirigiendo el programa. Ya no estará por allá en los controles. Pero bueno, muchas gracias a todos, a los que hayan escuchado y degustado este gran programa del cine Pink Floyd y el cine. Había mucho que hablar de directores, de soundtracks, de anécdotas, pero creo que cumplimos al 100. Buenas tardes, nos escuchamos dentro de una semana. Shall we use to fill the empty spaces, the waves of hunger roll? Shall we set out across this sea of faces in search of more and more applause? Shall we work straight through the night?
Esto fue El universo del rock. Sintonízanos cada jueves En punto de las 4 p.m. por la señal de Magnética 107.1 FM. y sé parte de este universo. El universo del rock. XHAWD Magnética FM. Es Magnética FM. Emitiendo con 5000 watts de potencia en el 107.1 de frecuencia modulada y por internet para el mundo. Desde Loma Blanca 198, Loma Dorada, código postal 78215, San Luis Potosí, México. Hacemos radio para los ciudadanos hispanoparlantes del mundo. Magnética FM tiene para ti información fresca, noticiosa, de las principales radios oficiales del